Buen día, ¿cómo están? Espero que tengan un buen inicio de semana. Vamos a seguir hoy con el módulo 2. Vamos a arrancar con fisiología y homeostasis. Y acá el título es El cuerpo como orquesta interna. Imaginamos que cada célula es un músico, cada órgano un instrumento, y cuando todos tocan el compás, mantenemos el equilibrio vital. Hoy vamos a explorar y vamos a empezar a ver una gran sintonía oculta, que es la fisiología de los sistemas que dan vida a nuestro ser. Vamos a hablar de los principales sistemas del cuerpo y su relación, el sistema cardiovascular, digestivo, nervioso, renal, endocrino, inmunológico, la regulación del metabolismo y los mecanismos por los cuales mantenemos la homeostasis, qué es la homeostasis y la regulación del medio interno, y vamos a empezar a hablar sobre metabolismo energético. Imaginemos por un instante que nuestro cuerpo es una gran orquesta sinfónica. Cada célula afina su instrumento. Cada órgano aporta un timbre. Y juntos dan vida a una molécula perpetua, la homeostasis. Cada uno de estos sistemas, o cuando uno de estos sistemas en realidad desafina, se altera la armonía global, ¿no? La armonía general. Y hoy vamos a explorar esto y sobre todo las fisiologías de estos sistemas que dan origen a la vida en nuestro ser. Pensemos que, como vimos anteriormente, la célula es la unidad básica de la vida, y sus millas, los procesos bioquímicos, son las notas de esta gran sinfonía interna. Cuando vamos a conocer a los 7 solistas que están dentro de este sistema, podemos encontrar que el cardiovascular es el río interno, el corazón que bombea la vida 24/7, que transporta nutrientes y oxígeno. En el sistema digestivo, el taller químico donde transformamos alimento en energía, procesamientos de alimentos, de absorción. El sistema nervioso, la red de mensajeros ultra rápidos, nuestras decisiones en milisegundos, coordinación rápida, comunicación. Cuando hablamos de la parte renal, que son los guardianes del agua y de los minerales, filtrando y regulando el equilibrio hídrico-electrolítico. Cuando hablamos de endocrino, también hablamos de cartas mensajeras, las hormonas que viajan y modifican células a distancias, el sistema inmunológico, que es la patrulla de defensa, aprendiendo de cada invasor, el respiratorio, el intercambio de gases, donde tomamos oxígeno y liberamos dióxido de carbono. La interacción de estos sistemas sostiene la constancia del medio interno. Ahora, cuando nosotros vamos a la homeostasis y saber qué es esto, podemos decir que es la obra maestra. Mantener la temperatura, el pH, la glucemia dentro de rasgos que garantizan la vida. Vamos a ver también cómo se regulan estos mecanismos a través de receptores, del centro de control, de los efectores. Y podemos empezar diciendo que la homeostasis es la capacidad de mantener el medio interno dentro de los límites estrechos a pesar de los cambios externos. Transforma el caos del mundo exterior en el sosiego de nuestro medio interno. ¿Y para qué nos sirve esto? ¿No? Porque contamos también con mecanismos de regulación. Porque aunque la temperatura del ambiente suba al quemar el sol, por ejemplo, o la humedad, nuestros tejidos permanecen en un compás equilibrado, sin que crezca ni un grado o ni aumente ni un grado de la temperatura. Esto se llama homeostasis, es poder mantener el equilibrio interno
pese a lo que pase en el externo. Y los mecanismos de retroalimentación negativa son esenciales para esta regulación fisiológica. Dentro de los circuitos de regulación tenemos los receptores, que estos son sensores que captan incluso percepciones mínimas de temperatura y envían una señal al centro de mando. En este centro de mando, que sería el centro integrador, el hipotálamo, pequeño pero muy poderoso, es el que guarda el termostato interno, ¿sí? Si detecta un envío de una señal, dice, bueno, doy la orden de que hay que corregirlo. Y después tenemos los efectores, que los efectores, cuando el hipotálamo da esta señal, estos efectores son los que entran en acción. Por ejemplo, puede suceder que haya, por ejemplo, en caso de la sudoración, de que nuestros vasos se abren o cierran, y hasta con nuestros pelos se erizan, ¿no? Y después tenemos el lazo de retroalimentación negativa, que lo que queremos decir que es un círculo, es el cambio, digamos, que dispara la corrección. Y la corrección es la que nos va a ayudar a disminuir el estímulo inicial. ¿Sí? Digo, bueno, ya está, ya tuve un estímulo, no necesito más este estímulo, hago una retroalimentación negativa para que frene y siga evitando esas oscilaciones bruscas del estímulo frente a cualquier cosa que haya sucedido. No sé si es por sudoración excesiva, si tiene que ver con un exceso de cortisol, es el freno que me pone para decir esto no tiene que seguir sucediendo. Y dentro de la dimensión clínica y patológica, es que en realidad si esto se desorganiza o si esto falla, no sé, fiebre extrema o exposición al frío, la homeostasis empieza a tambalear, ¿sí? Y el cuerpo empieza a tener síntomas o signos que pueden poner en riesgo la vida de la persona. Por eso es muy fundamental y es fundamental mantener la homeostasis del cuerpo. Dentro de estos circuitos de regulación habíamos dicho, tenemos el receptor, el centro integrador que está en el hipotálamo y el efector, ¿sí? Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de metabolismo energético? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de metabolismo energético hablamos de un universo vivo en movimiento. Este metabolismo es el conjunto de reacciones químicas y rutas bioquímicas metabólicas que convierten los nutrientes en la moneda que usan nuestras células para vivir, para crecer, para reproducirse. Hablamos, por ejemplo, de catabolismo cuando hablamos de la ruptura de moléculas complejas para obtener energía. Por ejemplo, la glucólisis en el ciclo de Krebs. El anabolismo es la construcción de nuevas estructuras. Por ejemplo, la síntesis de proteínas, de glucógeno, de ácidos grasos. Y destacar la regulación hormonal es importante porque también nos ayuda a saber cuándo un medicamento nos ayuda a construir y cuándo uno nos ayuda a destruir, ¿no? Hay una interconexión entre ambos porque en realidad conviven entre sí y se regulan mutuamente. Fíjense, esta imagen que tiene acá es de la glucólisis y hay un montón de otras reacciones que vienen de un lado y se meten en la glucólisis, ¿sí? Que lo vamos a estar necesitando. Y ahora vamos a hablar sobre algo de los ejes de interrelación sistémica, que es cuando los sistemas hablan entre ellos. Y tenemos tres principalmente: el intestino-cerebro, que seguramente muchos lo han escuchado, hoy hablamos mucho de microbiota. La microbiota produce neurotransmisores que influyen en el estado de ánimo, por ejemplo la serotonina. También tenemos el eje riñón-hígado, que es el encargado del equilibrio de los electrolitos y del pH. Por ejemplo, cómo la insuficiencia renal afecta el metabolismo hepático. El sistema endocrino inmunológico.
Hablamos del cortisol modulando una respuesta inflamatoria, el estrés crónico y sus efectos. ¿Alguno de ustedes conoce algún medicamento o alguna situación clínica que actúe en más de uno de estos sistemas? Y cuando hablamos de eje intestino-cerebro no podemos dejar de nombrar la microbiota, que lo vamos a ver con más detenimiento adelante, pero la microbiota es un conjunto de microorganismos, entre ellos virus, bacterias, parásitos, arqueas, que conviven en nuestro cuerpo, ¿sí? Esta microbiota está en distintos lugares, muchos alojados en el intestino, los tenemos en la piel, colonizando todo nuestro cuerpo. Pero también produce neurotransmisores a nivel intestinal. Por ejemplo, la serotonina intestinal que influye en el estado del ánimo. ¿Y por qué estas cosas son importantes y por qué es importante poder hablar de esto? Porque, por ejemplo, el consumo de antibióticos altera nuestra microbiota intestinal y puede estar más predispuesto a tener una disbiosis, que es el mal funcionamiento o el funcionamiento distinto del comportamiento de esta microbiota, ¿sí? Hay una alteración entre las bacterias buenas y las bacterias malas, que predominan las bacterias malas y se produce un desequilibrio dentro del intestino. Y esto nos puede dar un montón de síntomas. Dolores de cabeza frecuentes, distensión abdominal, ansiedad, depresión, erupciones en la piel, ¿sí? Que tienen que ver con una disbiosis. Y es importante poder conocer esto justamente por los medicamentos que nosotros vamos a utilizar desde la industria farmacéutica. Ahora, el hígado y el riñón también son cómplices de controlar nuestro pH y de eliminar el nitrógeno. El hígado convierte el amoníaco en urea o en glutamina, ¿sí? Y el riñón excreta el amonio y filtra la urea. Es importante poder tener en cuenta esto también porque en la parte farmacológica los AINES pueden gatillar una insuficiencia renal. El paracetamol en sobredosis o en dosis muy altas, mayor de 3 gramos, puede dañar al hígado y sobrecargar al riñón. Entonces hay de estas cosas que son importantes que las vayamos identificando. Y en el eje endocrino inmunológico, que también lo vamos a ver más adelante, es como nuestro termómetro hormonal, ¿no? Me empieza en el hipotálamo, sigue en la hipófisis y termina en la glándula suprarrenal con el cortisol, ¿no? Este es el mecanismo que utiliza. En pulsos cortos el cortisol modera la inflamación, ¿sí? Pero bajo estrés crónico las células inmunológicas se vuelven resistentes y aparece una inflamación de bajo grado, a la vez que disminuye la protección frente a patógenos. Entonces es importante tener en cuenta también esto, porque no es lo mismo tener un estrés agudo que pasar a un estrés crónico con una inflamación de bajo grado persistente en el tiempo. Teniendo en cuenta este eje, una de las cosas que puede suceder, por ejemplo, es en el eje hipotálamo, hipófisis adrenal y la hormona cortisol, nos vincula esta respuesta al estrés como la respuesta inmune. Ante cualquier estrés, ya sea físico, como una infección o lesión o algo psicológico, el hipotálamo es el que secreta la hormona liberadora de corticotrofina. Esta estimula la hipófisis, la glándula pituitaria, a liberar adrenocorticotropa, que es la ACTH. Esta, a su vez, viaja a la sangre hasta las glándulas suprarrenales y ahí induce la secreción de cortisol por la corteza adrenal. Este cortisol liberado actúa sobre múltiples tejidos, incluyendo el cerebro, para frenar este eje, ¿no? que siga liberando cortisol, y también a las células inmunitarias. Cuando el cortisol se une a los receptores en una célula inmune, por ejemplo en un linfocito o en un macrófago, se trasloca al núcleo y funciona como un factor de transcripción que altera la expresión de numerosos genes.
El efecto global es un inmunomodulador o inmunosupresor. El cortisol inhibe la producción de citoquinas proinflamatorias claves, como la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral A, y reduce la expresión de moléculas que están involucradas en la inflamación. Por ejemplo, interfiere en la vía de los natural killers. Interfiere en un factor de transcripción maestro como de la respuesta inflamatoria, evitando que se activen genes de citoquinas y enzimas como la COX-2. Asimismo, impide la proliferación de linfocitos T al inhibir la producción de interleucina 2, que es el factor de crecimiento de células T, y promueve un cambio en el patrón de la respuesta inmune desde una respuesta celular hacia una respuesta humoral. Entonces, es importante que podamos ir conociendo esto, quizás es mucho, para que lo puedan ir procesando de a poco, en el tiempo, y lo vamos a ver bien también de nuevo en la clase que viene. Tenemos un montón de funciones en cuanto al cortisol. El tema es que cuando este cortisol actúa, pero estamos frente a un nivel de estrés crónico, este cortisol permanece elevado en el tiempo y desregula nuestra cronología diaria, ¿sí? La respuesta inmunológica se torna más compleja. Les dejo un cuestionario, si no pueden ingresar a través del link, lo van a tener en el módulo 2, tienen el formulario dentro de PEDCO para que lo puedan hacer. Son 5 preguntas más que nada para ver cómo venimos con esto. Y sí les propongo una actividad asincrónica en grupo, que lo pueden hacer de 3 a 4 personas. Lo importante es que lo presente una sola. Y vamos a hablar de desequilibrio en el ejercicio. María es corredora de ultramaratón. Tras 4 horas de entrenamiento intenso en montaña presenta fatiga, calambres, ligero aumento de la frecuencia cardíaca en reposo y se le detecta un desequilibrio hidroelectrolítico. Yo lo que necesito acá, más que nada, que ustedes que pongan foco, no nos guiemos en toda la parte de afuera, ¿no? Están en la montaña, no están en la altura para tener un mal de altura de montaña, está bien con la alimentación, pero identifico qué sistemas se ven desestabilizados en esto del cansancio, de la fatiga, del calambre, de la frecuencia cardíaca. ¿Qué sistemas pueden estar afectados acá? Busquemos un mecanismo de regulación que permitiría retomar esta homeostasis. La extensión, acá les aparece de 150, en realidad es de 300 palabras, hasta 300 palabras, y también tienen la actividad asincrónica para subir como tarea en PEDCO, ¿sí? Y ahí tienen bien las indicaciones, es hasta 300 palabras. Hasta aquí llegamos, muchas gracias y nos vemos el jueves a la clase sincrónica.